Hola, hoy todos los residentes de Bormujos vamos a exponer nuestro trabajo sobre los cuidados de la piel en el anciano. Empezaré hablando yo, que soy Paula. Este es el índice de nuestro trabajo. Hablaremos un poco sobre las características de la piel en la población anciana, sobre los distintos tipos de lesiones y hemos incluido un apartado sobre la sobreinfección de las heridas. Los objetivos de nuestro trabajo son saber identificar las distintas lesiones que se producen en esta población para realizar un correcto diagnóstico diferencial y así poder hacer una prevención adecuada y conseguir tratarlas de forma correcta. Las características de la piel en la población anciana. Bueno, la piel es otro órgano más que se ha afectado por la edad. Refleja los cambios cronológicos y la evidencia del envejecimiento. La piel sufre dos tipos de cambios, los intrínsecos o cronoenvejecimiento o los extrínsecos o fotoenvejecimiento. Se producen cambios en el sistema inmune, que es la denominada inmunosenescencia. Hay un aumento de la producción de interleuquinas inflamatorias que hace que la piel entre en un estado permanente de inflamación sistémica de bajo grado o inflammaging. Y además hay una disminución de la producción de células de Langerhans, que son las células de defensa de la piel. Voy a comentar un poco sobre los cambios intrínsecos o cronoenvejecimiento. Se producen a nivel de todas las capas de la piel. En primer lugar, la epidermis, hay una disminución de las capas, atrofia y por tanto adelgazamiento, la disminución de la retención de agua y la capacidad como barrera del estrato córneo. Y esto hace que haya una serosis o sequedad, disminución de la elasticidad y una flacidez de la piel. Afecta a distintas estructuras como el pelo, en el que hay una disminución del pigmento y disminución de la cantidad, se producen las canas por disminución del estímulo melanogénico, dado que a partir de los 30 años hay una disminución del 10 al 20% del número de melanocitos por cada década de vida. Además, hay una disminución de la producción de hormonas sexuales, produciendo una alopecia en las axilas y en la zona púbica, la hipertricosis de pabellones auriculares y cejas gruesas y largas en los hombres y en el caso de las mujeres aumenta el pelo en la zona de la barba y el bigote. A nivel de uñas hay un adelgazamiento de la lámina ungueal en las manos. A nivel de pies hay un engrosamiento de la lámina ungueal y otros fenómenos como la onicocausis o la onicogrifosis y además hay cambios en la coloración. Y por último, en las glándulas salivales hay una disminución del número de glándulas salivales funcionales tanto por enfermedades sistémicas como el síndrome de Sjögren, como por la propia edad y los cambios degenerativos, como por la obstrucción del conducto de salida. Y además hay una disminución de la producción de la saliva. Por otro lado, el fotoenvejecimiento, que serían los cambios a nivel extrínseco de la piel, se ve afectada por la radiación UVA y la exposición crónica solar, produciendo cambios moleculares que se van acumulando con el tiempo o una atrofia. También afectan a todas las capas de la piel y en este caso en la dermis hay una degeneración tanto de fibras colágenas como de las fibras elásticas, se producen las rítides o arrugas, alteraciones pigmentarias y diversas lesiones como los léntigos solares o las efélides. Estructuras afectadas como son la mucosa labial, donde se produce la quelitis actínica, a destacar, y otras estructuras que se ven afectadas como por ejemplo los pabellones auriculares, como ya hemos dicho previamente. Hay una serie de lesiones precancerosas como los léntigos solares o los queratosis actínica y el cáncer cutáneo a esta edad, el más prevalente es el carcinoma vasocelular, el epidermoide y el melanoma. Voy a hablar de las lesiones por presión o cizalla, que son lesiones localizadas en la piel y tejido subyacente sobre una prominencia ósea como resultado de presión o la presión combinada con fuerzas de cizalla. Los mecanismos lesivos son la presión directa ejercida de forma perpendicular entre la piel y las prominencias óseas, que sería la imagen superior, y el otro mecanismo de lesión sería por cizallamiento, que es cuando la presión se aplica a la piel sobre una prominencia ósea predominantemente, la distorsiona y los tejidos blandos subyacentes también se ven afectados, provocando un desgarro interno de los tejidos, que sería la imagen inferior. Las localizaciones más frecuentes también dependen de la posición en la que se encuentre el paciente. Predominante es el sacro del coxis, los talones, la zona trocanterea, los maleolos o los glúteos. Hay una categorización para los tipos de lesiones. En primer lugar, sería un eritema no blanqueable con la presión. En segundo lugar, una pérdida parcial del espesor total de la piel. En tercer lugar, una pérdida total del grosor. Y en cuarto lugar, una pérdida y afectación de estructuras más internas como músculos o tendones. Esto sería una imagen de una lesión de tejidos profundos donde vemos distintas coloraciones de las lesiones. En cuanto a la prevención de estas lesiones, se debe de mantener la piel limpia e hidratada,
hay que limpiarla inmediatamente después de un episodio de incontinencia para evitar que haya una humedad contenida, evitar el uso de jabones y detergentes alcalinos y proteger la piel, como ya he dicho, de la humedad. Hay que hacer una valoración nutricional integral en pacientes que estén en riesgo de desnutrición o que sean subsidiarios de padecer este tipo de lesiones. Y hay que hacer un adecuado aporte de calorías, entre 30 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día, y un adecuado aporte de proteínas, entre 1,2 y 1,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Se deben de realizar cambios posturales de forma individualizada, a menos que esté contraindicado, y se debe de apoyar al paciente en superficies especiales y además valorar los beneficios relativos con utilizaciones de colchones o sobrecolchones de aire para este tipo de pacientes. Por último, dependiendo de la carga microbiana que haya en la herida, se debe de hacer una actuación u otra. Si solamente hay una presencia o colonización de microbios en la herida, no se debe de pautar tratamiento y se debería hacer una vigilancia de la herida. Sin embargo, si ya se observa una infección, se debe de pautar tratamiento tópico y cuando ya hay una diseminación a nivel sistémico, ya se debería pautar tratamiento tanto a nivel tópico como sistémico. Hola, mi nombre es Javi y vamos a continuar esta presentación hablando de las lesiones por desgarro, que son otro tipo de lesiones muy frecuentes en el anciano, en las personas mayores. Lo primero que decir es que hay dos definiciones principales. Una es la de la GENAUP, la del Grupo Nacional para el Estudio de las Úlceras por Presión, que nos dice que son lesiones de origen traumático causado por fuerzas mecánicas y por retirada de adhesivos potentes, de apósitos con adhesivos potentes. La gravedad, ahora lo veremos en las clasificaciones, varía según la profundidad. Luego también tenemos el grupo para el estudio de las lesiones por desgarro, el ISTAP, que define por desgarro toda herida provocada por cizallas, fricción o contusiones que dan lugar a la separación de las capas de la piel y que puede ser de espesor parcial o de espesor completo. Es muy importante que hablemos de la etiología de estas lesiones y en primer lugar tenemos los factores intrínsecos, de los que ya se ha hablado al principio de esta presentación, porque tienen que ver con la fisiología de la piel en este tipo de pacientes. Pérdida de colágeno, elastina, atrofia, disminución de las glándulas sebáceas y sudoríparas, etcétera. Piel más seca. Luego, por otro lado, tenemos los factores extrínsecos que normalmente son relacionados con la asistencia en las actividades de la vida diaria debido a la fuerza o a los traumatismos, pequeños golpes, caídas, como hemos dicho antes, retirada de apósitos con adhesivos fuertes, etcétera. Son todas aquellas acciones externas que se llevan a cabo en el cuidado del paciente en el día a día. Y luego tenemos un concepto que es dermatoporosis, que es aquella piel que nos hace ver que es una piel muy frágil, que es una fragilidad extrema, comúnmente llamada piel de cebolla. Es una piel muy fina, se relaciona con la edad y es muy fácil de que se levante. Y bueno, tenemos aquí las principales causas externas por las que aparecen este tipo de lesiones. En primer lugar tenemos el traumatismo cerrado, caída eh, y bueno, finalmente por lesiones por dispositivos, silla de ruedas y demás. Por las características de la piel podemos hacer un reconocimiento precoz eh, y poder prevenir. Como hemos mencionado antes, tenemos en la imagen de la izquierda una piel con dermatoporosis, que es una piel que se ve muy fina, y tenemos debajo como una púrpura, la púrpura senil. Esa piel es muy fácil que se abra por desgarro. Y en la de la derecha, pues igualmente tenemos una piel muy fina, tipo piel de cebolla, con dermatoporosis. Lo más frecuente es que aparezca en zonas pretibiales, dorso de las manos y en la zona preesternal y cuero cabelludo.
A continuación pasamos a la categorización de las lesiones por desgarro. Tenemos tres categorías. En la categoría uno sería un desgarro lineal sin pérdida de la piel y si existe colgajo es muy pequeño y puede reposicionarse sin problema. En la categoría 2 tendríamos una pérdida parcial del colgajo eh, y no se puede reposicionar por completo. Es decir, podemos reposicionar el colgajo, pero nos quedaría parte de la herida visible. Y en categoría 3 tendríamos una pérdida total del colgajo y tendríamos el lecho totalmente expuesto. Algunos sistemas de prevención y cuidado sería el uso de emolientes en lugar de las hidratantes. De hecho, el uso de emolientes ha demostrado que reduce la incidencia de desgarro de la piel en un 50%. Para diferenciar la crema hidratante de la emoliente, podemos decir que la crema hidratante es aquella que aporta agua y la retiene solamente, y las emolientes están enriquecidas con algunos principios activos como la urea, el lactato de sodio, alantoína, etcétera. Son cremas que se usan para tratar pieles extremadamente secas. Muchos de los productos emolientes que podemos encontrar hoy día están disponibles como hidratantes, pero realmente son cremas emolientes, aceites de baño, geles, etcétera. En los cuidados propiamente dichos de estas lesiones cuando ya aparecen, lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen control del sangrado si existiera eh, y una buena valoración de la lesión, categorizándola bien. Después una limpieza y siempre que se pueda aproximar los bordes y recolocar el colgajo. El mejor apósito es el apósito natural que nos proporciona la piel. No se debería mm, recolocar el colgajo si ya estuviera necrótico, porque no haría ninguna función. Pero por lo normal, lo mejor es aproximarlo. Luego tendríamos, bueno, ver qué objetivos tenemos en el tratamiento, como en todas las heridas, y deberíamos de tratar la causa, disminuir los riesgos, implementar un protocolo, sobre todo si estamos en instituciones. Luego tendríamos que hacer una cicatrización como en la mayoría de heridas húmeda, a no ser que haya una contraindicación por la que haya que hacer una cura seca, pero en la mayoría de los casos será húmeda. Proteger la piel perilesional, muy importante. Tratar el exudado, medidas universales de prevención de la infección y controlar el dolor. Por supuesto, tenemos también que algunos consejos como marcar el apósito con una flecha en el sentido en el que deberíamos de retirar ese apósito por si está el colgajo recolocado para no despegarlo y no romperlo. Eh, si el adhesivo está muy pegado, podríamos usar productos para retirar ese adhesivo, retirarlo muy lentamente y incidir en el uso de productos para proteger la piel perilesional y una evaluación continua. Y a continuación vamos a hablar de las lesiones cutáneas asociadas a humedad. Históricamente estas lesiones se han incluido dentro de las lesiones por presión. Son muy difíciles de distinguir en algunos casos porque tenemos una causalidad mixta, eh, pero vamos a intentar hacer un diagnóstico diferencial. Según la GENAO, son lesiones que se localizan en la piel, no suelen afectar a tejidos subyacentes, que se presenta como inflamación o erosiones por una exposición prolongada a diversas fuentes de humedad que veremos a continuación con potencial irritativo.
Según el tipo de agente irritativo o fuente de humedad, tenemos dermatitis asociadas a la incontinencia, es de las más comunes, por orinas y heces líquidas. Em, Tendríamos la dermatitis por transpiración, grandes cantidades de humedad por sudor. Tendríamos la dermatitis perilesional asociada al exudado, tanto en heridas como en estomas. Dermatitis cutánea asociada a exudado propiamente dicha en el lecho. Luego dermatitis periestomal, como hemos comentado. Y dermatitis por saliva o mucosidad, que son lesiones por humedad que aparecen en zonas peribucales. Aquí queremos poner de manifiesto que la fisiopatología de las lesiones asociadas a la humedad es compleja, es multicausal y, y bueno, vemos que los irritantes que actúan sobre la piel aumentan el pH, hacen que se pierda la barrera lipídica, eso hace que se aumente la pérdida de agua de la propia piel, aumenta la permeabilidad, al final disminuye la función barrera, mm, penetran los microorganismos y hay liberación de citoquinas que hacen que la inflamación pues se produzca y al final pues tenemos las lesiones asociadas a la humedad. Respecto a las características clínicas de este tipo de lesiones, tenemos sobre todo una inflamación de la piel con o sin presencia de maceración, aunque suele ser común, erosiones y a veces infecciones cutáneas situadas en las zonas expuestas. Suelen ser lesiones superficiales o más superficiales que las lesiones por presión. Eh, Generalmente se presentan en zonas que no son prominencias óseas, sí en pliegues como los glúteos, intermamarios, surcos anales, etcétera. Los bordes suelen ser difusos e irregulares, suelen tener forma de espejo, una copia de la lesión a ambos lados del surco o del pliegue, suelen ser muy eritematosas y destacar que hay que tener mucho cuidado a la hora de categorizar este tipo de lesiones porque se suelen presentar una combinación de lesiones por humedad y por presión de categoría 3 eh, que, que, bueno, al ser multicausal, pues son lesiones mixtas, no solo tienen un componente. Para la categorización de las lesiones asociadas a humedad tenemos dos categorías y dentro de cada categoría tenemos dos subcategorías. En la categoría 1 tenemos un eritema sin pérdida de la integridad cutánea. En el 1A sería el leve moderado con la piel rosada, tal como vemos en la ilustración. Y en la categoría 1B tendríamos un rosa más intenso o más oscuro o ya rojo. En la categoría 2 tendríamos un eritema con pérdida de la integridad cutánea. En la categoría 2A tendríamos una erosión de menos del 50% de la superficie del eritema. Y en la categoría 2B tendríamos una erosión con más del 50% de la superficie del eritema. Como en el resto de lesiones, algunos tips para la prevención y cuidado de estas lesiones. Por supuesto, la primera sería la protección de la piel, sobre todo con ácidos grasos hiperoxigenados. En categoría 2 ya tendríamos que poner películas de barreras no irritativas como óxido de zinc o caraya. Existe una técnica que se llama técnica crusting para las lesiones asociadas a humedad que sería la aplicación de una película barrera no irritante junto con polvos hidrocoloides. Se ha demostrado su efectividad. Luego tendríamos que hacer un control exhaustivo de los dispositivos que pueden producir humedad o que al contacto puedan producir sudor, como son las sondas, los colectores, los absorbentes, ojo con los absorbentes dobles que están prohibidos, drenaje, control de la sudoración, el exudado.
Hay que evitar el agua excesivamente caliente en la higiene tanto general como de las propias heridas. Utilizar jabones suaves para el baño con pH neutro o ligeramente ácido y secado con toques, nunca por arrastre. Y deberíamos de tener una hidratación correcta, sin masaje, a toquecitos y confirmando su completa absorción antes de aplicar ropaje o dispositivos que puedan hacer que esa crema hidratante se quede ahí y produzca un exceso de humedad. Y por último, en este tipo de lesiones, tenemos aquí un cuadro para poder hacer un diagnóstico diferencial con las úlceras por presión, siempre y cuando sean aisladas y no se presenten de manera combinada. Bueno, en las causas están muy claras, en las DAI tendríamos presencia de humedad, en las úlceras por presión, presencia de presión o cizalla, como ya hemos explicado. La localización en las úlceras asociadas a humedad tendríamos pliegues cutáneos, partes blandas y extensiones y extensas de la piel. eh, en zonas perineales y perigenitales y suelen estar poco en prominencia ósea y si aparecen en prominencias óseas tenemos que comprobar que son zonas sin presión ni cizalla. En cambio, en las úlceras por presión tenemos que suelen aparecer en sobreprominencias óseas y sobre partes blandas que estemos seguros que están sometidas a presión o cizalla. Respecto a la forma, las lesiones por humedad suelen ser irregulares, suelen ser en espejo, en forma de óvalo o de alas de mariposa a ambos lados del pliegue. En el caso de las úlceras por presión suelen ser más circulares, más regulares, bien circunscritas, con los bordes bien definidos y limitadas a un solo lugar. Respecto a la profundidad, en las úlceras por humedad tenemos que son más superficiales y mucho más extensas. Y en las úlceras por presión suelen ser superficiales o profundas según la categoría y menos extensas en diámetro. Respecto a la necrosis, en las de humedad no suele aparecer la necrosis y en las úlceras por presión sí suele estar presente la necrosis. Los bordes de las úlceras por humedad suelen ser irregulares y difusos y en las úlceras por presión suelen ser distinguibles y suelen estar levantados o engrosados. Respecto al color, en la dermatitis asociada a incontinencia o en las lesiones por humedad, suele ser un enrojecimiento no uniforme, como hemos comentado antes, un eritema difuso, rosa o blanco. Y en las úlceras por presión tenemos una amplia variedad de colores, desde el rojo hasta el púrpura, según la categoría. Y otros posibles aspectos, en las lesiones por humedad tendríamos fiebre, leucocitosis, candidiasis y dolor o prurito. Y en las úlceras por presión podemos tener induración o fluctuación, dolor crónico o agudo, prurito, quemazón y olor fétido. Presión más humedad hace que haya lesiones mixtas o combinadas, ya lo hemos comentado antes, y son muy frecuentes que se asocien ambas. Decir que este tipo de lesiones, el abordaje y el tratamiento se hace según las características clínicas que tenga cada lesión y en función de la cantidad de humedad y exudado, pues hay que aplicar un tratamiento u otro. Yo os voy a hablar de las lesiones por fricción. Son lesiones localizadas en la piel que están provocadas por las fuerzas derivadas del propio roce o fricción. Es decir, hay dos superficies paralelas en contacto que se mueven en superficie contraria. Esta energía es una energía mecánica que se transforma al calor y este calor es lo que realmente va a producir esa lesión en el tejido del paciente. ¿Qué es lo que influye? El tipo de textil de tejido de contacto, que haya un roce con absorbentes, humedad o sequedad de la piel. Todo eso va a influir en estas lesiones por fricción.
¿Cuáles son las características de este tipo de lesiones? Hay tres presentaciones de las lesiones. Puede presentarse como un eritoma simplemente de forma lineal que no palidice a la presión. Pueden aparecer flictemas, que esto es lo que realmente define este tipo de lesión, porque son, cuando vemos una lesión con flictea, es porque el origen es de la fricción. Y luego ya por última presentación sería la úlcera, que es cuando la flictena se rompe, pues deja una lesión abierta con pérdida de sustancia, que es lo que se llama úlcera. En esta diapositiva se realiza una presentación de las categorías de las lesiones por fricción. Entonces, como primera categoría tenemos un eritema sin flictema. ¿Cómo es esta? Es la piel intacta y simplemente tenemos un enrojecimiento que no blanquea a la palpación, y suele ser en una zona que está sometida a la fricción. En el segundo tipo sería presencia de flictema. Hemos dicho que esta flictema intacta sin solución de continuidad es lo que está relleno con suero líquido claro, y es lo que nos va a indicar que es una lesión por fricción. Y ya la última sería cuando tenemos una pérdida de integridad cutánea, es una pérdida parcial del espesor de la dermis o una úlcera abierta poco profunda. Realmente el tratamiento más adecuado para para tratar las lesiones por fricción es la prevención. Es decir, tenemos un paciente, hay que valorar el riesgo del paciente, es decir, cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de tener este tipo de lesiones, y aplicar una serie de medidas preventivas adecuadas. Es importante evitar el riesgo provocado por los factores extrínsecos, es decir, uso de entremetidas, elevación del cabecero pero no más de 30 grados, protección local. También es importante evitar el riesgo ante factores intrínsecos, es decir, de medicación, movilización, hidratación, nutrición, y es muy importante también la educación sanitaria. Otras lesiones son las mixtas o multicausales, es decir, cuando tenemos un paciente con una lesión es muy importante tener en cuenta que no solo el origen puede ser uno, por ejemplo, en este caso una lesión por fricción, sino que se van solapando diferentes causas, es decir, pueden ser lesiones que estén provocadas por la humedad o la presión, por humedad y fricción, simplemente por fricción o por lesión y fricción, es decir, son multicausales, y esto es algo que hay que tener en cuenta luego a la hora de tratarlas. ¿Cuál es realmente el problema de esto? Tendemos a pensar que todas las lesiones son úlceras por presión. Los pacientes en riesgo para úlceras por presión, evidentemente, es una realidad, pero también tienen riesgo para tener otras lesiones. La presentación, el problema es que es muy similar en el inicio en casi todas, a pesar de que la etiología sea diferente. Y luego el problema de todo esto es que suelen ser en pacientes que están encamados, que son complejos, entonces el abordaje íntegro de este tipo de pacientes hace que sea todo mucho más complicado. La clave para hacer un buen diagnóstico diferencial y un diagnóstico adecuado del tipo de lesiones es saber un poco la evolución, es decir, cómo empieza esa lesión, que ya hemos dicho que en casi todas es muy similar, el inicio con una forma eritematosa, y ver cómo va evolucionando. Luego, ¿cuáles son las causas? Es decir, si es un paciente que tiene zonas con riesgo de fricción o en zonas húmedas, y esto también se solapa un poco a la localización. Es decir, si son zonas que están en los pliegues, en zona donde se utilizan los absorbentes, que son zonas más húmedas, como son la propia forma de la lesión, todo eso nos va a orientar a un diagnóstico más adecuado. Esta tabla me parece muy importante porque nos ayuda a diferenciar, y es una tabla con un diagnóstico diferencial según el tipo según la causa de las lesiones. Es decir, por un lado tenemos las lesiones por presión, que si es solo por presión es una lesión de fuera a dentro, o si es presión o cizalla es de dentro a fuera. Luego las lesiones asociadas a humedad van a estar en sitios expuestos a humedad, es decir, en pliegues, en zonas glúteas, zona perineal, y estas van de fuera a dentro. Luego las lesiones por fricción van de fuera a dentro y es cualquier zona, no tiene por qué ser en pliegues, sino en cualquiera que esté sometida a fricción o rozamiento. ¿Vale? Y luego ya las de desgarro son traumatismos en plienderma, con zonas de más riesgo, que son de lesiones de fuera adentro, y suelen ser generalmente en brazos o en piernas.
Y luego ya por último tenemos las lesiones con compromiso vital severo. Este tipo de lesiones son como por ejemplo la úlcera terminal de Kennedy, de cúbito de Charcot, cambios en la piel al final de la vida, lesiones de Trombley-Brennan o fallo cutáneo. Y luego las lesiones de etiología inevitable son provocadas por una hipoperfusión de origen sistémico que es secundaria a una enfermedad terminal que origina fracaso de cualquier órgano vital, aunque generalmente el fracaso es multiorgánico. Y también puede ser provocada por una vasoconstricción mantenida severa, que como es en el caso de la congelación. Los factores que favorecen la sobreinfección de las heridas dependientes del huésped son la diabetes mal controlada, el haberse sometido a una cirugía, radio o quimioterapia, la hipoxia o mala perfusión de los tejidos, los trastornos del sistema inmune, una profilaxis inadecuada con antibióticos, la desnutrición o los tóxicos. Los dependientes de la herida, en el caso de las agudas, pues que sean heridas contaminadas o sucias, la demora en el tratamiento, que el huésped tuviese ya una sepsis persistente, las heridas penetrantes o la mala rasuración del cabello. En el caso de las crónicas siempre dependerá del tiempo de duración, del área, de la profundidad y de la ubicación anatómica, pues cerca del perineo o del sacro son heridas con mayor potencial de sobreinfección. Siempre tanto en el caso de las agudas como en las crónicas, la presencia de un cuerpo extraño, de hematomas, de necrosis, una mala perfusión o una gran cantidad de exudado o humedad favorecerá que esta herida se sobreinfecte. Y finalmente, los factores de riesgo que se asocian al entorno, como por ejemplo la hospitalización, pues asocia mayor exposición a microorganismos resistentes, la mala higiene de manos, y de la técnica, la mala higiene del entorno, un aumento de la humedad, de los exudados, el trauma repetido, por ejemplo, a la hora de intercambiar los apósitos. Siempre debemos sospechar la sobreinfección de la herida cuando aparece tejido granular rojo, que se rompe con facilidad, aumenta el mal olor, el dolor, aparecen puentes o bolsas epiteliales, se demora la curación de la herida más de lo esperado o aparecen heridas más grandes o nuevas ulceraciones. Bien, siempre tendremos que traer un cultivo de la herida en caso de heridas agudas con signos y síntomas de infección, heridas crónicas en las que sospechemos infección a nivel sistémico, las heridas que no responden bien a un tratamiento antimicrobiano o que se estén demorando en su tratamiento y en cumplimiento de los protocolos locales para la vigilancia de probables microorganismos resistentes. Además, también en aquellos casos en los que la sobreinfección de la herida contraindica un procedimiento quirúrgico. Ante la sobreinfección de la herida, el primer paso que debemos dar es el debridamiento de esta. Existen métodos distintos, como tenemos, algunos requieren actuación en el quirófano, otros dependen de la propia bacteria, son autolíticos, o el debridamiento mecánico, enzimático o químico, que son los más habituales.
Tras el desbridamiento procederemos a la limpieza de la herida. Como vemos en la tabla, tenemos distintos medios para ello según nuestra sospecha, el estado y la evolución de la herida. El siguiente paso será aplicar el tratamiento a nivel tópico, según los distintos desinfectantes o antibióticos que tenemos en la tabla registrados. Y finalmente, cuando sea necesario, emplearemos antibioterapia vía oral. Iniciaremos una antibioterapia empírica. En la tabla tenemos recogidas las principales heridas en nuestro medio y según sus resistencias el antibiótico empírico adecuado para ellos con su alternativa en caso de alérgicos, por ejemplo, hasta que se realice el cultivo de la herida y tengamos el resultado y podamos poner la antibioterapia dirigida.